Vamos a continuar hoy con Jonás capítulo 3. Entonces vamos a poner este tiempo en manos del Señor y comenzamos. Gracias, bendito Señor, que tú eres bueno y hasta aquí has sido fiel con nosotros. Tú nos has guardado. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras dificultades, de nuestro dolor, de nuestras luchas, las luchas contra nosotros mismos, contra nuestro ego, contra el yo, pues tú nos permites, Señor, reconocer que tú eres el Dios soberano y que a ti te debemos todo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, paciente. Eres un Dios que nos da nuevas oportunidades. Señor, ayúdanos a verlas como un acto de gracia, como un acto de misericordia. Y no solo eso, también ayúdanos a acercarnos con humildad y también, Señor, con un corazón arrepentido. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, vamos a comenzar leyendo Jonás capítulo 3. Ya vimos el 1 y el 2, solo quedan dos capítulos más, 3 y 4. Por cierto, la semana que viene van a ser las conferencias, así que eh, entiendo que no va a haber estudio bíblico. Eso lo dejaremos para la siguiente semana. Entonces, ya para este mes terminamos Jonás y luego seguiremos con Miqueas. Vamos a leer Jonás capítulo 3. Dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en este extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bien, resulta bien interesante ver a Jonás. Después de todo lo que hemos visto, capítulo 1 y capítulo 2, el capítulo 1 vimos el llamado, pero también vimos cómo Jonás rechazaba el llamado. Y básicamente, reflexionando, veíamos la necesidad de responder al llamado de Dios. Y llamado no tiene que ver únicamente con llamados a tiempo completo o cosas así. Llamado es hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. A cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a servirlo de una manera en específico. A Jonás en concreto le llamó para servir en Nínive, para predicar sobre el arrepentimiento. Si se recuerdan, vimos que Jonás se negó a servir, a cumplir su llamado. Uno, recordemos que él era de Israel.
Y entonces él entendía que, ¿cómo podía ser que siendo Israel pecaminosa, pecadora, él tuviera que ir a predicar a una nación pagana acerca de la ira de Dios y del castigo de Dios y predicar el arrepentimiento, ¿no? Entonces él se niega porque básicamente dice, miran, ellos son paganos, ellos no se lo merecen. Pero dos, también había un problema y es que él comprendía que si Nínive se arrepentía, la pregunta era qué iba a pasar con los israelitas, con las tribus del norte. El juicio iba a ser mayor porque ellos sin tener a Dios se arrepentían de su pecado y ellos teniendo a Dios, Israel teniendo a Dios, si no se arrepentían, entonces el castigo iba a ser mucho mayor. Entonces, pues vemos a Jonás también que posiblemente eludió el llamado. Él sabía que Dios estaba en todos lugares, pero eludió el llamado porque entendía cómo iba a afectar a su pueblo. Es decir, él tuvo sus motivaciones particulares y antepuso sus motivaciones particulares al llamado que Dios había tenido. Y veíamos, y pensando en nosotros como cristianos, muchas veces Dios nos ha llamado a algo en específico, pero generalmente, generalmente no, a veces rechazamos el llamado y ponemos excusas para no cumplir el llamado. Pero Dios pues busca la manera de llamar la atención y lo hizo con Jonás a través del barco y a través de echarlo al mar. Él pensaba que si lo echaban al mar se iba a acabar todo el problema, pero vimos que no se acabó el problema porque un pez grande se lo tragó. Y en relación al capítulo 2, vimos algo bien interesante. Es que Dios tiene misericordia. Dios podía haber destruido a Jonás completamente y haber buscado a otro profeta que cumpliera con el llamado. Pero Dios tiene misericordia de él y lo hace reflexionar sobre quién es Dios y qué es el pecado. Y él comprende que el pecado lo hunde completamente. Y comprende también la cuestión del arrepentimiento. Y es por eso que el pez finalmente lo echa a la playa, para que nuevamente él ya vaya a cumplir su llamado, como veíamos el verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás en la tierra. El capítulo 3 vuelve a ser como un segundo llamado. Y creo que es algo que debemos reflexionar acerca de este segundo llamado. Muchas veces nosotros como cristianos, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos, cuando pecamos, el pecado nos lleva a tal grado de frustración, nos lleva a un grado, el pecado nos lleva a un punto en el cual uno dice, bueno, y realmente Dios pues sigue fijándose en mí a pesar de lo que he hecho. Pero vamos a ver a través del día de hoy que Dios es un Dios de nuevas oportunidades o de segundas oportunidades. Es decir, cuando hay un verdadero arrepentimiento, y esta es la clave de Jonás, la clave de Jonás es que hubo un verdadero arrepentimiento. Dios ya había preparado a Jonás para ir a predicar el Evangelio, como vamos a ver. Dios le vuelve a dar la oportunidad de predicar, pero ¿por qué? Porque él se ha arrepentido. Y vamos a ver, hermanos, que Dios con nosotros es igual. Muchas veces el pecado nos lleva a cuestionarnos si somos herramientas útiles en manos del Señor. Pero hoy me gustaría que recordáramos que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Pero recordemos, tiene que haber arrepentimiento.
En primer lugar, porque a pesar del pecado, nos sigue usando si nos arrepentimos. Miren lo que dice versos del 1 al 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Recordemos que cuál fue el mandato del capítulo 1. El capítulo 1, verso 2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El llamado es igual con otras palabras. Ahí dice pregonar. Pregonar es lo mismo que proclamar. En el capítulo 1 habla acerca de su maldad y en el capítulo 3 habla acerca del mensaje que el Señor tenía para ellos. Bien, hay varias cosas. Uno, la cuestión del arrepentimiento. Si recordamos en el capítulo 1, Jonás toma la ruta opuesta. Se escapa. Pero vemos aquí que ya Jonás arrepentido decide irse hacia Nínive. Así que Dios lo vuelve a utilizar. Y resulta mucho más interesante. Y es que a veces pensamos que cuando pecamos, el Señor ya no nos va a utilizar ni va a hacer nada. Pero miren con qué afirmación le habla a Jonás y le dice: y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Es decir, Dios iba a seguir hablando a Jonás directamente. O sea, Jonás no tenía que inventarse. Dios no le dice: mira, Jonás, porque te comportaste mal, porque te escapaste, mira, te voy a utilizar, pero te voy a dar un texto que tú tienes que leer. No. Jonás va a recibir la palabra de Dios. Dios va a hablar directamente con él, a pesar de lo que hizo, a pesar de hundirse completamente en el pecado. Dios le va a dar la palabra necesaria, el mensaje para Nínive. Y eso es algo que resulta bien interesante. Pero hermanos, tiene que haber arrepentimiento. En medio del pecado tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento significa comprender que lo hicimos mal. Perdón, voy a afinar. No es comprender que lo hicimos mal. Eso se llama un eufemismo, es decir, es rebajarle para que no parezca tan feo. Comprender que pecamos contra el Señor y que no lo vamos a volver a hacer. O que vamos a hacer un esfuerzo, vamos a luchar para obedecer a Dios y obedecer la voluntad de Él. Es decir, Jonás comprendió su pecado y decide arrepentirse. Y arrepentirse significaba que él iba a obedecer la encomienda que Dios tenía para él. Así que Dios nos vuelve a utilizar, Dios nos da nuevas oportunidades, a pesar de haber pecado, si hay verdadero arrepentimiento. En este caso, Jonás se levanta y va a Nínive. Y esa ciudad de Nínive era era en extremo grande, de 3 días. Es decir, suponiendo que una persona pues pueda caminar, están hablando de que la ciudad tenía como 10 kilómetros. Era una ciudad redonda, en forma redonda, y que tenía de diámetro unos 10 kilómetros. Realmente no se sabe, pero también se puede considerar que esos 3 días es una exageración para hablar de que esa ciudad era muy grande y ahí vivían muchas personas. Hermanos, si en algún momento nos sentimos que hemos fallado al Señor porque hemos pecado abiertamente contra Él, entendemos que sabiendo lo que teníamos que hacer,
Le dimos la espalda al Señor e hicimos lo que nuestro orgullo y nuestro deseo quería hacer. Es decir, pecamos. Por eso no dejamos de ser hijos de Dios. Seguimos siendo hijos de Dios. Y eso significa también que si pecamos, Dios es bueno y nos perdona si hay verdadero arrepentimiento. Y hermanos, eso nos debería de dar una alegría tremenda. Porque en medio de nuestra fragilidad humana, en medio de esa lucha entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, a pesar de nuestro pecado, Dios nos da nuevas oportunidades si nos arrepentimos. Y eso es lo que le estaba dando a Jonás. Y eso es lo que nos da a nosotros. Hermanos, Satanás es muy hábil. Y Satanás nos quita la paz. Y nos quita la paz, no solo la paz, sino nos quita la conciencia tranquila cuando pecamos. Y nos acusa. Y nos dice, ya la estropeaste, ya lo hiciste, ya fallaste completamente, ya arruinaste tu relación con el Señor. Ya no, el Señor te rechaza porque lo que has hecho es algo grave. Y eso lo hace Satanás para que no entendamos el perdón y para que en medio de nuestra vergüenza nos alejemos. Pero el Señor realmente no quiere eso. El Señor realmente lo que quiere es que nos arrepintamos. Cuando nos arrepentimos, Él es quien nos sana. La palabra para salvar en griego es la misma palabra que se utiliza para sanar, sozo. Salvar, sanar, esa palabra vincula la parte espiritual con la parte anímica, la parte de uno mismo. Es decir, cuando yo sano con el Señor, yo soy salvo. Y ojo, no está hablando de la salvación del castigo eterno. Estoy hablando de esa salvación y de ese comprender que esa santificación va a continuar. El Señor nos perdona y es algo que debemos de agradecer y es algo que debemos estar abiertos a entender. Pero hermanos, debemos de arrepentirnos. En segundo lugar, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, porque Dios puede hacer que las personas respondan de manera sorprendentes. Versos del 4 al 9. Miren, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Miren qué interesante. A veces pensamos que por haber cometido ciertos pecados, Dios ya no nos puede utilizar. No, ya me convertí en hombre de banquillo, en hombre de banca. Ya solo me puedo quedar sentado porque cometí lo que los católicos llaman un pecado mortal. No, si es pecado venial sí puedo, pero si es pecado mortal, no, ya eso, ya Dios no lo perdona. Bien, hay varias cosas. Estos ninivitas eran gente
pecaminosa en extremo. Y el punto de la pecaminosidad es que miren cómo lo define el libro de Jonás. Dice, clamen a Dios fuertemente, verso 8, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Es decir, ellos eran conscientes que su pecado era un gran pecado. Y Dios utiliza a un pecador arrepentido para predicar a pecadores que están dispuestos a arrepentirse. Hermanos, a veces pensamos que porque hemos cometido un pecado, Dios ya no nos va a utilizar y el Espíritu Santo no puede utilizarnos. No, yo ya no sirvo. Hermanos, vemos aquí que un pecador arrepentido, Jonás que se escapaba de la presencia de Dios, porque no quería ir a Nínive, abiertamente en desobediencia. Él quería que Nínive fuera destruido completamente. Pero Dios, a través de un pecador arrepentido, hace que una ciudad entera de gente pagana y de gente pecadora en extremo, al igual que Jonás, también se arrepienta. Y con esto no estoy diciendo que entonces tenemos que probar todos los pecados para que Dios nos use. No. Dios nos guarde y nos libre de ese pensamiento. Se llama libertinaje, pensar que Dios pues me va a permitir, me permite pecar o tengo derecho a pecar porque así podré comprender mejor al pecador que es otra persona. No. A lo que voy es que Dios, si nos arrepentimos, Dios nos sigue utilizando. Y hermanos, si puede ser que el mensaje siga impactando de una manera única. ¿Por qué? Porque es el mensaje de Dios, verso 2. La palabra que yo te pondré no es mi palabra, o sea, no es la palabra por mi testimonio. La palabra de Dios es la palabra de Dios porque vale por sí misma. Obviamente, pues como hombres debemos de guardar nuestro testimonio y mostrar que realmente la gracia de Dios nos ayuda a vivir con un gran testimonio. Pero debemos entender que a pesar de nuestro pecado, si nos arrepentimos, a pesar de que alguien pueda decir, tú ya no vales, como alguno podía haber pensado de Jonás, Dios usa a Jonás de manera grande para que una ciudad enorme, con mucha gente, con millones de personas, se arrepienta. Pecadores arrepintiéndose de un gran pecador arrepentido. Y hermanos, eso es algo que debemos de tener en cuenta. El Señor nos puede utilizar. Si hay arrepentimiento en nosotros por el pecado que cometemos, Dios nos puede utilizar. Y hermanos, debemos de dejar de vivir vidas legalistas. ¿Y qué quiero decir con vidas legalistas? Vidas que solo se preocupan por aparentar hacer lo correcto. Yo soy mejor que tú porque mira cómo es mi estilo de vida. Dios me va a usar más a mí porque mira cómo vivo. Dios usa a quien quiere y Dios usa como quiere. Porque no debemos olvidar nuestros orígenes. Nuestros orígenes es que somos pecadores. Pecadores que por la gracia de Dios hemos sido perdonados. Y hemos sido perdonados por los pecados pasados, presentes y futuros. Y Dios nos pide como respuesta de esa gracia vivir en santidad, pero no en legalismo. No, no voy a hacer esto porque si me ven me van a sentar, me van a poner en disciplina. No. Tú debes hacer las cosas porque quieres agradar a Dios. Y si has pecado desagradando a Dios, Dios te llama a arrepentirte y a ponerte otra vez en firme y caminando hacia adelante. Pero hermano, usted hizo, yo lo hice, pero Dios me perdonó. Dios me restauró. Hubo hermanos que me restauraron.
de mi pecado, con lo cual Dios me sigue usando, porque es Dios quien utiliza a pecadores arrepentidos. Hermanos, miren qué gran mensaje. Y el gran mensaje es que el pueblo se arrepentía, a tal punto que se ponían cilicio. Cilicio es la tela de saco. Se vestían con tela de saco, buscando el perdón de Dios. Desde el más humilde hasta el más grande, desde el rey hasta el más pobre. Y miren lo que pensaba el rey. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no perecerá? Es decir, había un arrepentimiento genuino, había una búsqueda genuina hacia Dios. Don perfecto de Jonás, el que se creía perfecto, que pecó y pecó hasta lo más profundo, que tuvo que ser confrontado a través de una tormenta, dentro de un pez. Ese don perfecto, pecador, arrepentido, predicó el mensaje que Dios tenía para los ninivitas. Y esos pecadores que, según Jonás, no se merecían la gracia de Dios, comprendieron y entendieron que debían recibir esa gracia y ese perdón. Hermanos, no importa de dónde vengamos, no, yo soy hijo, nieto de cristianos, no importa de dónde vengamos, no importa nuestro origen, da igual que seas un Jonás israelita o que seas un ninivita pagano, el Señor nos llama a arrepentirnos. Dios es el que hace que la gente responda de una manera especial, distinta, sorprendente. Es Dios. Y Dios te utiliza a ti y a mí, porque somos pecadores arrepentidos. Y si volvemos a pecar, no se preocupen. Dios es un Dios de nuevas oportunidades si nos arrepentimos cuando pecamos. Dios nos va a usar. Hermanos, no pensemos que Dios es un Dios que solo utiliza a perfectos. No. Dios no utiliza ningún perfecto, porque ni tú ni yo somos perfectos. Somos pecadores arrepentidos. Y en tercer lugar, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, porque Dios puede dar una segunda oportunidad a otros. Verso 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Bien, no vamos a entrar a discutir aquí acerca de si Dios se puede arrepentir o no. Esto es lo que se llama como figura literaria, se llama un antropomorfismo, es decir, le doy una forma humana, un sentimiento humano a Dios para que yo pueda entender. Es decir, Dios no se arrepiente porque Dios no se va a arrepentir de nada, Él sabía lo que iba a pasar y Dios sabía que iba a ser misericordioso con ellos. Pero es una forma de que nosotros entendamos que Dios tenía un plan completo y viéndolo de forma parcial, Dios como que se arrepiente. No, Dios utilizó a Jonás para que se arrepintieran. Dios le mandó a Jonás predicar un mensaje de juicio, pero él sabía que ellos se iban a arrepentir. Pero digamos de forma humana, desde una perspectiva humana, que no conocemos cuál es el futuro, pues entendemos que ha habido un arrepentimiento, entre comillas. Y eso es un poco lo que está diciendo aquí. Miren, Dios le dio una segunda oportunidad a Jonás y Dios le da una segunda oportunidad a los ninivitas. Y eso es algo que realmente me llama la atención, porque los dos tienen algo en común, como hemos estado viendo hasta ahora, son pecadores arrepentidos. Son pecadores arrepentidos. Y hermanos, los que estamos aquí somos pecadores arrepentidos. Y estoy convencido de que hoy hemos pecado. De mente, en acto,
yo qué sé, como sea. Hermano, si estás casado y le dijiste algo mal dicho a tu esposa o a tu esposo, pecaste. Porque Dios nos llama a usar la palabra con sabiduría, a usar la palabra para edificación. Hermano, si pensaste en hacer algo mal, desde pecados sexuales, desde engañar a alguien para tener un provecho en el trabajo, a nivel económico, en el supermercado pues mira, tengo un billete falso, voy a ver si pasa el billete falso. Y así de esa manera, pues, me dan dinero válido, dinero de verdad. Hermanos, si has pensado algo o si has pensado mal contra alguien, ya pecaste. ¿Quieren que siga? Muchas veces el problema que tenemos es que al pecado no le llamamos pecado, lo llamamos fallo, error, desliz, patinazo, patiné y me equivoqué. Pero al pecado debemos de llamarlo pecado. Porque si no lo llamamos pecado, nunca vamos a ver la necesidad de arrepentirnos de lo que hacemos mal. Si yo a la mentira, por muy piadosa, por muy blanca que sea, no la llamo pecado, ah, no, es una mentirita. No, eso no pasa nada. Pero si yo a la mentirita la llamo igual que una mentirota, pecado, soy consciente que cuando digo algo que no es verdad, aunque sea para mantener el ambiente en paz, estoy mintiendo. Y eso es pecado. Pero hermanos, Dios nos da una segunda oportunidad. ¿Has pecado? ¿He pecado? Sí. Lo que debemos hacer es arrepentirnos. ¿Qué hizo Jonás? Jonás dentro de la barriga del pez se arrepintió. Los ninivitas en su ciudad se arrepintieron. Se vistieron de cilicio y se sentaron sobre ceniza. A ver si Dios tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia, porque se arrepintieron. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. De segundas, de terceras, de cuartas y de quintas. Hermanos, cuando pecamos, Dios nos sigue usando. Si tú tienes un llamado, aunque peques, el llamado sigue estando ahí. Lo único que tienes que hacer para poder obedecer al llamado es arrepentirte del pecado que te alejó de tu llamado. Pero si Dios te ha llamado para algo y has pecado y te has equivocado y has hecho o has dicho algo que no debes, Dios te llama y me llama a mí. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Así que no hay excusas, hermanos, para obedecer el llamado de Dios. No es que cometí un gran pecado. No es excusa para obedecer al llamado. Y no es excusa para esforzarnos y vivir en santidad. Ojo, con eso, no, como digo, no estoy diciendo que ya podamos pecar como queramos. No, debemos de vivir en santidad. Pero si has pecado, Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Y si te arrepientes, Dios te sigue utilizando. Así que hermanos, lo que vemos aquí es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, un Dios increíble y un Dios misericordioso con nosotros. Pero debemos de arrepentirnos. No hay excusas para obedecer al llamado. No hay ninguna excusa. Es nuestra responsabilidad buscar ese llamado. Y buscar ese llamado significa ponernos al servicio con los dones que Dios nos ha dado. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué vas a hacer?
¿Qué piensas hacer? Después de lo escuchado, creo que la respuesta es muy obvia. Arrepentirnos y poner la mirada y la confianza otra vez en el Señor. Oremos. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Y gracias por este mensaje de esperanza, que en medio de que muchas veces el sentimiento de vergüenza que pone el diablo en medio de nuestro pecado, que hace que nos sentemos, que desobedezcamos a tu llamado. Señor, hay una solución y es arrepentirnos, porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades. Señor, llévanos, tráenos a nuestra mente y a nuestra conciencia, a nuestro pecado. Ayúdanos a vencer el orgullo y arrepentirnos. Y también, Señor, a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, y muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.